y los apuntes son muchos. Entonces vamos a ir avanzando durante este tiempo. Y normalmente cuando empezamos a platicar acerca de estos temas, una de las cosas que tenemos que dejar claras quizá es precisamente hablar de qué es la santificación. Empezar por ahí, de qué a qué nos referimos con la santificación, qué significa, qué es, con qué se come, un poquito. Pero entonces, bueno, vamos a ver entonces brevemente aquí qué es la santificación. Esta es una definición del pastor Wayne Grudem que ustedes tienen ahí, tienen algunos espacios, pero la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real, digamos, de nuestra vida aquí en la tierra. Y nota aquí algunos puntos importantes que tiene que ver con esta definición. Primeramente, tenemos que es algo progresivo. También tenemos que es una obra que es hecha por Dios y al mismo tiempo por el hombre, y lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestro estudio. También tenemos el hecho de que es para que seamos cada vez más como Cristo en nuestra vida aquí y ahora, ¿no? En la vida real aquí sobre la tierra. Entonces, empezamos con esta pequeña y sencilla definición de lo que es la santificación, pero la pregunta entonces viene, ¿y por qué es necesaria la santificación? ¿Cuál es el punto de la santificación? ¿Realmente la necesito? ¿No la necesito? Bueno. Entonces, para esto, déjenme presentarles a Andrés. Andrés eh, es cristiano desde hace obviamente aquí es un caso hipotético, pero es cristiano desde hace unos 7 años, asiste regularmente a la iglesia, está casado, tiene 2 hijos pequeños, ha buscado consejería porque lucha con episodios de ira, como se pone como loco en su casa, siente vergüenza, ha intentado controlar sus reacciones, pero vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer. Dice, no quiero gritar, pero a veces no lo puedo evitar. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Em, Pero después de que grita, se frustra, se siente lleno de culpa porque no puede cambiar y es otra vez lo mismo y lleva años luchando con esto. Pero al mismo tiempo, Andrés dice algunas frases muy interesantes. Ah, es que me hacen enojar. No, es que tengo muchas presiones en el trabajo. Ah, mi papá era así. Los niños se portan muy mal. Mi esposa me irrita. Desde niño soy así. Le he pedido a Dios que me cambie, pero no hace nada. Ese tipo de puntos es común en la vida cristiana. Hay gente que así lo dice, pero realmente, ¿cuál pudiéramos decir que es el problema real con Andrés? Vamos a ver, vamos a dar una mirada bíblica a lo que le está pasando a Andrés y después regresaremos con Andrés. Entonces, vamos al punto, un poco, aquí de lo que tienen en sus apuntes. Tengo que ir viéndolos también. La Biblia no presenta al ser humano como básicamente bueno, que solo necesita un poco de corrección externa. Desde Génesis 3, el problema humano es interno, espiritual, afecta todas las áreas de la vida y de eso vamos a estar viviendo ahorita. Por ejemplo, es muy interesante que en la Biblia solamente hay 4 capítulos en toda la Biblia donde no se vea la creación afectada por el pecado.
Estos cuatro capítulos son Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. Fuera de estos cuatro capítulos, toda la humanidad está afectada por el pecado. Y vemos las consecuencias del pecado de una forma o de otra. Entonces, por eso es que vamos a estar platicando y lidiando con este punto del pecado. Bien, entonces, vamos a ver por ahí. Eh, Tenemos la caída y el inicio del problema del corazón. Después vamos a llenar los espacios solamente para tenerlos y después vamos a ver un pasaje bíblico. Bien, el hombre fue creado en un estado de inocencia. Eso lo dice Romanos, lo vemos en la Biblia, en Génesis 2, en Génesis 1, Génesis 2, cuando dice que Dios creó todo excelente, todo lo hizo bueno y bueno en gran manera. Y también vemos al hombre dependiendo de la palabra de Dios. Déjenme ver aquí. Tengo aquí tres, cuatro archivos abiertos al mismo tiempo. Eh, pero vean, por ejemplo, en Génesis 1, 28 al 30, dice, y los bendijo Dios y les dijo, ahí tenemos la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Me adelanto al siguiente versículo. Y dijo Dios, nuevamente instrucción de parte de Dios, he aquí que os he dado toda planta de que da semilla, bla, bla, bla. Entonces, en la Biblia, desde Génesis 1, podemos ver que Dios está continuamente dando y proveyendo de instrucción a través de su palabra. El hombre depende de la palabra de Dios para tener una dirección, propósito, para saber cuál es su adoración también. Entonces, vemos estas cosas y sin la palabra de Dios, por lo tanto, la vida es absurda, sin dirección ni esperanza. Bueno, ahora sí, vamos a dar una mirada un poco más profunda a lo que dice. Ay, perdonen que no le di no les puse aquí la lámina. Bueno, pero ahí eran los espacios, se los dejo un minuto más. Por favor, siéntanse con la libertad de interrumpirme y decirme, hermano, no le pasaste a la lámina. Siéntanse con toda la confianza, por favor. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa por qué, de dónde viene todos estos problemas del pecado, por qué es necesaria la santificación. Para esto vamos a ver Génesis 3. Génesis 3 y empezamos con el Génesis 3:1. Ustedes saben que Génesis 3 es la caída del hombre. Dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto o del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la primera pregunta aquí que viene a nuestra mente es, ¿Dios dijo eso? ¿Dios realmente había dicho que no podían comer de todo árbol del huerto? Si ustedes ven, vamos un capítulo atrás, versículo 2, versículo 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces aquí lo que Dios le está diciendo es, de todo árbol puedes comer. Y nada más en el 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces Dios, la instrucción de Dios es, puedes comer de todo esto menos de uno. ¿Y qué es lo que Satanás le está diciendo a Eva? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Nota aquí qué es lo que está haciendo Satanás. Aquí Satanás está sembrando duda en Eva. Aquí podemos, y aquí en sus espacios, duda de la palabra de Dios sería ahí en el espacio y en el siguiente pueden poner los versículos. Ay, los versículos de Génesis 3:1 y comparándose con Génesis 2:16 y 17. Eso es lo primero que quiere hacer Satanás, sembrar esa duda
para con Eva. ¿Y después qué pasa? Bueno, vamos a ver versículos 2 y 3. Y si la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí va muy bien Eva. Está diciendo, a ver, no te equivoques, Satanás. O sea, no te equivoques, serpiente. Podemos comer de los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, pero nota aquí otra cosa. ¿Qué dice aquí? Ni le tocaréis para que no muráis. ¿En qué momento dijo Dios que no podían tocarlo? Ellos si querían podían hacer una casita del árbol, podían hacer lo que quisieran con ese árbol. Nada más el único punto era no coman de él. Pero aquí Eva ya empieza a modificar la palabra de Dios. Entonces, ya de la duda pasamos a la distorsión de la palabra de Dios en Génesis, en la distorsión del mandato divino. Entonces, nota estas cosas, cómo empieza a modificarse. Pero ¿y después qué sucede? Después de que ya Satanás metió la duda, Eva empezó a distorsionar la palabra de Dios. ¿Y luego qué pasa con Satanás? Ve el siguiente versículo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Todo empezó con la duda, luego siguió a una pequeña distorsión y después termina en negación. Ahora ya Satanás abiertamente está negando el juicio de Dios, está negando la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque esto va a traer consecuencias graves al ser humano. Como ustedes la saben, consecuencias inmediatas, la pérdida de la comunión con Dios, vergüenza y culpa, ya saben que van y se esconden y que buscan, y que habían buscado ocultar su desnudez y demás. También relaciones fracturadas, también lo vemos. ¿Por qué? Porque hay una relación fracturada con Dios, pero aún entre Adán y Eva, porque sienten vergüenza entre ellos. Pero también hay consecuencias eternas. Sabemos muerte espiritual, muerte física, muerte eterna por este pecado, todo por haber abierto los oídos a lo que Satanás tenía que decir. Por eso dice Romanos 6:23, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la consecuencia es la muerte y Dios mismo lo había dicho en Génesis. Entonces, si notan, vamos viendo este patrón constante del pecado y vamos a ir viendo cómo el pecado tiene consecuencias serias a lo largo, o sea, todo empieza aquí, pero el pecado empieza a extenderse por todo el mundo. Y si lo vemos, vamos a ver la corrupción humana se manifiesta desde los primeros nacidos, Caín y Abel. ¿Se acuerdan? Caín matando a Abel. Allí vemos también la maldad de los hombres, por lo cual Dios envía un diluvio. Ya más adelante, eh, con Noé, también vamos a ver que el pecado permea el liderazgo y lo vamos a ver en Saúl, lo vamos a ver en la humanidad en general, porque si ustedes notan, el pecado en el liderazgo se ve en David, en Salomón y en los jueces. Continuamente vemos en todos los reyes, sabemos que en el reino del norte no hay ningún rey bueno, de todos los reyes del reino del norte no hay ni uno bueno, de los reyes del sur solamente un puñado de ellos. El pueblo de Israel continuamente atacaba a los profetas que habían sido enviados por Dios y no los escuchaba. Y luego ya pasándonos al Nuevo Testamento y lo vemos vez tras vez tras vez tras vez las consecuencias
de este ciclo de, primero dudo de la palabra de Dios, luego una pequeña distorsión y luego ya no me importa y lo hago. Pero todo empezó por este ciclo y es por eso que necesitamos de Dios y miren, y que necesitamos de la santificación. Y noten esta parte. Eh, Vamos a 2 de Timoteo 2. Bueno, aquí se los voy a poner en su pantalla. Vean lo que dice aquí. Dice, porque hablando a futuro, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y es muy interesante aquí Pablo, porque Pablo lo que está, el punto, todo lo que va a decir a continuación, todo sale del hecho de que los hombres son amadores de sí mismos. Entonces, vean, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores del amador, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero esta lista enorme de pecados sale de una cosa: amadores de sí mismos. Ahora, si lo comparamos a su vez con Mateo 22, por un lado tenemos al ser humano que es un amador de sí mismo, pero Mateo 22, cuando ustedes saben que le preguntan los fariseos, bueno, ¿y cuál es el gran mandamiento más grande de todos? Y el Señor Jesús dijo, ok, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Notas el contraste aquí? Por un lado, tenemos al Señor Jesús diciendo, el mandamiento más grande de todos es amar a Dios. Y por el otro lado tenemos a Pablo diciendo, el ser humano es amador de sí mismo. Entonces, ¿dónde radica el problema? Que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Ese es el problema por ahí que tenemos como seres humanos. Nos amamos demasiado. Y fíjense, por ejemplo, eh, bueno, solamente para que tengan ahí el espacio, el estado actual del hombre, entonces iniquidad, hipocresía, apostasía y persecución son síntomas del corazón caído, que son las cosas que veíamos en Timoteo. El hombre es esclavo de sí mismo, no amante de Dios. Ahí está, ahí radica todo el problema. Somos amantes de nosotros mismos. El ser humano fue afectado con el propósito de adorar a Dios. Fue creado con el propósito de adorar a Dios, pero hemos pervertido el propósito que nos fue dado. Entonces, hemos intercambiado la adoración a Dios por la adoración a nosotros mismos. Y ahí es mucho del problema. Entonces, por ejemplo, regresemos perdónenme otra vez. Los espacios, se los dejo tantito. Bien, entonces, regresemos a Andrés. Andrés ya lo habíamos dicho, pero cuál es el verdadero problema que tiene Andrés? El asunto es que se ama demasiado a sí mismo. Ese es su verdadero problema. Y tal vez pudiéramos decir, y fíjense tan solo, por ejemplo, vamos a ver varios de los pretextos que pone Andrés para su ira descontrolada. Me hacen enojar. Y muchas veces nosotros decimos, ay, no, es que me están haciendo enojar, pero pensemos, ¿qué hay detrás del me hacen enojar?
El punto, lo que hay detrás del me hacen enojar es yo estoy tan cómodo que yo no quiero que nadie ataque mi comodidad. Y cuando alguien ataca mi comodidad, entonces exploto. Pero todo gira en torno a quién? A mí mismo. Todo gira en torno al hecho de que yo me amo demasiado. Tengo muchas presiones en el trabajo, lo mismo. Yo soy el que tiene las presiones. Yo no me voy a fijar en las necesidades de los demás. Yo no me voy a fijar en otras cosas. Yo soy el que tiene las necesidades, en las presiones en el trabajo y necesito que nada más altere. Ya tengo suficiente con, con lo del trabajo. Ah, mi papá era así. Es muy fácil desplazar la culpa. Él tiene, ¿por qué? Porque em, yo no quiero humillarme y decir yo soy el culpable. Yo prefiero desplazarle la culpa a mi papá y decir, ah, él es el que tiene la culpa. Los niños se portan muy mal. Otra vez, el culpable no soy yo, son otros. Yo soy la víctima. Ah, es que mi esposa me irrita. Lo mismo que la anterior. Desde niño soy así. Ay, entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que el Espíritu Santo no tiene el poder para transformarte? Nota estos pequeños asuntos. Le he pedido a Dios que me cambie, pero no lo hace. Este es como el colmo, porque es como muy al estilo Adán y Eva. ¿Qué es lo que dice Adán? La mujer que tú me diste. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Sí, en cierta medida le está echando la culpa a Eva, pero mucho más importante, ¿quién dio a la mujer? Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Adán en ese caso? Ah, no, Dios, tú me diste algo defectuoso. Obviamente no es que estaba defectuoso, ¿verdad? Nada más estoy poniendo como el ejemplo, lo que había detrás de las palabras de Adán. Entonces, cuando decimos, ah, es que Dios no me cambia, lo que yo estoy haciendo es desplazar mi culpa a Dios y Dios es el verdadero culpable. Bien, ok, sigamos entonces avanzando. Y paso al punto ahora de cuál es el verdadero problema. Como ya dijimos, entonces el problema es el corazón. Ahí está, ahí radica todo el problema de lo que hacemos. La Biblia ubica la raíz del problema en el corazón del ser humano, que no es meramente un centro emocional, sino es el centro de control de la vida, donde habitan los pensamientos, los deseos, las motivaciones, las decisiones. Y sería genial poder ver cada pasaje, pero no nos da tiempo, perdonen ustedes. Y si quieren, les podemos hacer llegar la presentación de PowerPoint para que puedan, por si también les falta algún espacio, lo que sea, lo puedan ir rellenando. Pero cuando hablamos del corazón, obviamente no nos referimos al músculo que tenemos. En los tiempos bíblicos, cuando hablan del corazón, es lo que ahora nosotros llamaríamos como el cerebro, de donde sale todo, donde están los pensamientos, los deseos, cada cosa, las motivaciones, como tienen ahí en sus apuntes, de las decisiones. Pero ese es el verdadero problema, porque aún pensemos en alguien que batalla con la mentira. Alguien que batalla con la mentira, yo puedo decir, ah, pues es que esta persona tiene que dejar de mentir. Ok, sí tiene que dejar de mentir, sí está mal su mentira, pero el problema es mucho mayor que la simple mentira. Déjenme ver aquí porque ya aquí apareció algo en el chat. Ay, ya. Ahí le están poniendo que si alguien tiene dudas, comentarios, pueden ir escribiéndolo en el chat. Entonces, el punto va más allá de el simple hecho de, ah, pues voy a dejar de mentir. No, vamos mucho más allá. Y todo radica en el hecho de, ¿por qué estoy mintiendo? ¿Qué me llevó a decir una mentira? Y si escarbamos, tan solo pensemos, ¿por qué digo, ay, es que vamos a suponer que voy a llegar tarde a una junta en el trabajo? ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Qué me está llevando a decir eso? Ah, es que hay tráfico y no hay nada de tráfico. Lo que no decimos es que salimos tarde.
Perdón, jefe, ahorita ya voy para allá, nada más que hay un montón de tráfico y el tráfico avanza y avance como si nada. ¿Cuál es el verdadero problema? El asunto es que yo me quiero justificar, yo quiero salir bien librado porque me amo demasiado a mí mismo. Y si pensamos aún más, eh, hay ejemplos que son muy fáciles de ver, pero hay ejemplos complejos que el problema sigue siendo el mismo. Pensemos en el suicidio. Aquí podemos decir un montón de cosas porque sí, cada caso es bien particular y cada caso es muy complejo. No quiero minimizar los casos de suicidio, por favor, no quiero que se malinterprete. Pero detrás de lo que hay del suicidio, hay un punto en el cual es un hecho de me amo a tal grado que no merezco estar viviendo todas las circunstancias tan difíciles que estoy atravesando. Y nuevamente quiero ser muy claro, con esto no quiero minimizar en un caso de suicidio por si alguien tuviera a alguien cercano, no lo estoy minimizando, son muy complejos, pero sí es un hecho que detrás de esto es, ya no quiero sufrir porque me amo demasiado a mí mismo. Tan solo. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bien, entonces, vamos a el enfoque del corazón caído de nosotros mismos. Primeramente produce mal fruto, lo que es el pecado, mentiras, idolatría, orgullo, enojo, codicia. Busca su propia gloria, su comodidad, su control. Todas estas cosas las va a estar buscando un corazón caído. ¿Por qué? Porque quiere su propia gloria, quiere estar lo mejor para él mismo. Y al mismo tiempo, veamos ahora el enfoque de un corazón regenerado. El corazón regenerado va a producir buen fruto. Entonces, vean, notemos estos dos extremos y ahorita lo van a ver en el diagrama que tienen ahí en sus apuntes. Eh, pero tenemos estos dos puntos. Puede dar un mal fruto, como veíamos acá, que es el pecado, pero todo sale del corazón. O puede dar buen fruto, como conocemos, ¿no? El fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo, y también, perdón, va a buscar la gloria de Dios, el amar al prójimo, la obediencia, el obedecer la verdad que tenemos reveladas en las Escrituras. Eso es lo que va a buscar un corazón regenerado. Entonces, si notamos aquí, tenemos este pequeño diagrama. No vamos a verlo a detalle, pero nada más. Vean esta línea puntada. A ver si, espérenme, déjenme ver el puntero. Ok. Esta línea punteada que les estoy mostrando aquí. De aquí para arriba estamos hablando del hombre exterior, de lo que se ve con nuestras acciones, pero de la línea para abajo tenemos todo lo que tiene que ver con el corazón, todo lo que no se ve, pero está ahí. El corazón o la mente, como lo describe las escrituras, es el centro de control. Y ahí vemos pasajes como los de Jeremías, Proverbios, Génesis. Y aquí están los pensamientos, la Biblia lo describe de diferentes maneras el corazón, como los pensamientos, los deseos, la conciencia, la motivación, los deseos. Santiago 1 habla de las concupiscencias del corazón, hablando de los malos deseos que salen del corazón. Pero vean, del corazón puede haber, entonces va a salir o buen fruto o mal fruto, pero todo depende de dónde, depende de lo que hay en el corazón. Em, bien, entonces, ¿qué es lo que necesitaría Andrés? Andrés necesitaría identificar que su ira proviene
de los ídolos del corazón, a lo mejor anhela el control, el tener el control o anhela la comodidad o anhela ser validado, eh, tener una buena reputación y quizás su ira sale de todo esto. Bien, avancemos. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado de este diagnóstico, ¿no? Ah, es que el hombre necesita ser transformado y no rehabilitado. Necesitamos nuevos corazones. Ese es el asunto. Muchas veces vamos a escuchar, no, es que tú necesitas, pensemos voy a tratar de poner un ejemplo luego típico. Ah, si pensamos en algún tipo de adicción como drogas, como el alcohol, normalmente en los centros de rehabilitación, ¿qué es lo que pasa? No digo que en todos, no conozco todos, pero en la gran mayoría lo que sucede en los centros de rehabilitación es que les quitan la sustancia o vamos a suponer la droga o les van a quitar el alcohol y se los van a cambiar por el cigarro porque culturalmente es visto no tan grave, porque el cigarro a lo mejor no le va a afectar tanto a otros, pero eso es lo que nos hacen ver, ¿no? Como que, necesitamos la rehabilitación y pone énfasis solamente en sanar las heridas, en cambiar lo externo, pero sin poner énfasis en el corazón, donde radica el todo donde ya vimos que de ahí salen los buenos, lo que es el pecado, el buen fruto y el mal fruto. Entonces, por eso es que necesitamos ser transformados y el único que puede dar la transformación es Dios. Bien, el problema del hombre no es simplemente emocional o circunstancial, es espiritual. El Evangelio no es una terapia para sentirse mejor, sino es el único medio para arrepentirse, ser perdonado y transformado. Si ustedes se dan cuenta, las escrituras nos van a llevar. Lo que normalmente hace el mundo es tratar de justificar tus pecados. Es que si tú batallas con X pecado, es porque tus papás te enseñaron así, es porque tú fuiste víctima del sistema, es por esto, y es una justificación constante, pero ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio va a decir, te tienes que arrepentir de tus pecados, confesárselos a Dios. No te da lugar como para medias tintas, para que no te sientas muy mal, no, nos debemos de sentir mal por nuestros pecados. Ese es el asunto. Am, Bien, entonces, el modelo psicologizado de la rehabilitación pone énfasis en sanar heridas sin confrontar el pecado. El modelo bíblico de la regeneración confronta ídolos, llama al arrepentimiento y transforma desde el corazón. Porque el único que puede cambiar el corazón es Cristo y él a través de su obra en la cruz del Calvario. Es el único que puede hacer esto. Y esto es muy importante porque la manera en que nos acerquemos, ya sea para que Dios cambie nuestros hábitos pecaminosos o nosotros poder ayudar a otros, es por medio de la palabra de Dios, no por medio de mi buena adicción, no es por medio de lo bueno que puedo llegar a ser. No, todo depende de quién es Dios y de lo que Él puede hacer. Bien, entonces, finalmente, llegamos al punto, ¿por qué es necesaria la santificación? ¿Por qué creen que podríamos decirlo? Bueno, de manera rápida o de manera sencilla, porque tenemos un problema de adoración en el que nos adoramos a nosotros mismos en lugar de adorar a Dios y la santificación nos vuelve a la adoración al Rey. Es como si la santificación nos va a regresar, nos va a poner en el camino correcto.
donde deberían estar puestos nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, si vemos por ahí, tienen otro pequeño diagrama. En este diagrama van a ver, tenemos un punto en el cual en nuestra vida el Señor nos alcanza y podemos conocer del Señor. Somos salvos, aceptamos a Cristo. Y entonces viene nuestra vida. En nuestra vida, en la Biblia nunca nos habla de una santificación perfecta en esta tierra, sino que nuestra vida se vería más o menos así, como está en esa línea. Vamos a ir, vamos a tener temporadas que vamos bien y de repente, ¡pum!, vamos a caer, vamos a ir bien, caemos, bien, caemos, pero en general vamos avanzando. Así es como exacto, el ya, pero todavía no. Muy bien, quien lo haya puesto, gracias. Eh, ya somos santos porque posicionalmente somos santos delante de Dios, pero todavía no en la práctica porque, como decían los puritanos, tenemos el remanente del pecado en nuestras vidas. Entonces, por eso es que vamos avanzando y vamos creciendo en nuestra semejanza a Cristo. Ahora, déjenme ponerles por ahí otra. Y bueno, antes de esto, vamos a tener por ahí en nuestras. Déjame ver qué tenemos primero. Entonces, pensemos en esto. Viene el creyente, viene la persona, está viviendo su vida y de repente conoce del Señor, que sería lo que se llama la santificación posicional, que es lo que les decía, la justificación que sucede en el momento de la conversión. El creyente es apartado para Dios, declarado santo por su unión en Cristo, como dice Hebreos 10:10. Espérenme, ¿por qué? Déjenme ponerme aquí. Mm, Perdonen que no les puse esta lámina, pero les voy a dictar ahí los espacios. Em, Tres aspectos de la santificación, dice ahí. Me salté después del primer diagrama. Posicional la santificación inicial. Pues ahí en el espacio es posicional. Sucede en el momento de la conversión, ya lo leí, y luego el segundo punto dice, el creyente es apartado para Dios y declarado santo por unión o por su unión con Cristo, y después relacionada con la justificación, como veíamos aquí en el diagrama. Pero después sigue avanzando y venimos a lo que es la santificación progresiva, como les decía yo ahorita. La santificación progresiva, ¿no? Mm, Espérenme que aquí me estoy. Sí, viene la santificación progresiva. Aquí vamos a apuntar entonces en nuestros apuntes progresiva, que es la santificación diaria, el proceso de crecimiento en santidad durante la vida cristiana. Involucra la lucha contra el pecado, renovación del entendimiento, obediencia, lo que vamos a encontrar en Efesios 4, en 2 Corintios 3, en Romanos 12:2. Y es muy importante porque muchas veces antes se enseñaba como nada más, pues quitar esto y poner esto. Pero es más allá, no debemos olvidar la parte de la renovación de la mente, que como lo vamos a ver más adelante, la renovación de la mente es por medio de las escrituras. Y finalmente tenemos lo que cuando morimos, ya fallecemos y viene la glorificación o la santificación final, que sería ahí en sus apuntes final. Se completará en la presencia de Cristo cuando el creyente será hecho perfecto, libre de pecado. Bien, entonces, ahora sí, avancemos otro poco más. Y ya estoy sintiendo que no nos va a dar. Este,
El proceso bíblico del cambio, el corazón del corazón a la conducta. Vean este pasaje de Filipenses 2, es un pasaje sumamente interesante. Eh, Aquí vamos a hablar un poquito de quién es el trabajo de la santificación. Vean cómo dice, por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace rato en la oración Rodo precisamente oraba un poquito acerca de este pasaje. Bien, entonces. Lo primero que quiero que veamos de este pasaje es que aquí tenemos dos cosas muy interesantes. En este pasaje se nos manda a que nosotros nos ocupemos de la santificación. Cuando habla del ocuparnos de vuestra salvación, no está hablando de que o sea, aquí sé que puede ser un pasaje polémico. Lo que yo alcanzo a ver en mi estudio es que no está hablando de que alguien pueda perder la salvación o la pueda ganar. Aquí está hablando del trabajar en nuestra santificación precisamente. Por eso dice, ocúpense en su santificación y más adelante nos dice porque Dios es el que hace. Entonces, nota esta ambivalencia o este trabajo doble. Vemos el trabajo de Dios pero también vemos el trabajo nuestro. La santificación va a requerir ambas cosas. Es fundamental en esto. Entonces, si vamos ahí a nuestros apuntes, con esto en mente, eh, veamos la primera parte donde el creyente es activo. Está llamado a ocuparse en su salvación, no a obtenerla, sino a desarrollarla. Esta ocupación implica un esfuerzo constante y reverente. La vida cristiana requiere disciplina, resistencia y lucha. Y es muy interesante precisamente cómo en la Biblia se describe la Biblia como la vida cristiana como una carrera, una pelea, una guerra espiritual. Es decir, es algo que cuesta trabajo. Es un proceso que requiere esfuerzo significativo y diario. Y para muestra, yo creo que todos tenemos un botón, todos hemos lidiado con este proceso de santificación, de estar luchando y peleando y de repente, oh, ya volví a caer y estamos con todo esto. Y la Biblia precisamente por eso lo describe de estas maneras. Em, Entonces el creyente es responsable de actuar, pero no puede hacerlo sin la obra de Dios. Entonces es por ello que vemos que Dios también está activo en este proceso y ve todas estas cosas que, si regresamos al pasaje, dice, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Veamos, primeramente. Aquí déjenme pasar. Dios da el deseo de crecer, que es el querer, el tener el anhelo, las ganas. El creyente desea cambiar porque Dios ha puesto su anhelo en él. El deseo no nace de la carne, sino de la regeneración. Exactamente, Ana Karen, gracias por tu comentario. Ella comenta, dices, sí, se lucha porque es despojarnos de nuestro yo, de lo que nos agrada, lo que solo porque a Dios no le agrada. Exacto, pero noten esto, como vimos en la primera parte, lo hacemos nosotros, pero también aquí viene lo hermoso de la obra divina. Dios pone el deseo. Si Dios no pusiera ese deseo, quizá nosotros nos quedaríamos cómodos viviendo y revolcándonos en nuestro pecado. Pero Dios nos pone no, es que no puedes estar viviendo así. Pero no solamente Dios pone el deseo, seguimos, seguimos con el otro punto, Dios da los medios y la capacidad para hacer. Y por eso el pasaje dice,
Dios pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo nos capacita o capacita al creyente a obedecer y aplicar la palabra. Sin el poder de Dios no hay transformación duradera. ¿Cuántas personas precisamente luchan con este punto en el cual, pues, es como, sí, pues tengo que crecer, tengo que, y a lo mejor lo dejo por un tiempo, pero después, pum, vuelvo a caer. ¿Y eso por qué es? Porque probablemente nada más lo estaba haciendo en mis fuerzas y no por la obra de Dios. Y cuando yo hago las cosas en mis fuerzas, voy a terminar en legalismo. Y eso es lo grave. Finalmente, y ve esto en el último punto aquí del pasaje, es que a Dios le agrada esto. Dios se complace en ayudar al creyente a crecer por su buena voluntad. Entonces ya vimos que Él produce el querer, Él produce el hacer y lo hace por su buena voluntad. Dios no actúa a regañadientes, sino con gozo. A Dios le encanta ayudarnos. Esto debe ser de ánimo, de esperanza, de gozo, porque Dios está de nuestro lado. En esos momentos en los cuales yo siento que ya no puedo, Dios está conmigo. En los momentos donde siento que ya es como, ay, no, jamás podré con esto, Dios está conmigo. Y eso debe traer mucho ánimo. Bien, y nota una cosa, Dios usa su palabra como instrumento central eh, para lograr el cambio. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Exactamente, gracias. Entonces, ¿de dónde va a venir la santificación? ¿Qué es lo que va a utilizar el Espíritu Santo para santificarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para renovar nuestras mentes? Su palabra. No hay otra forma, no hay como una fórmula mágica en la cual horas y mañana, pum, de repente ya dejaste cierto pecado. No, la Biblia dice que es por medio de su palabra, que es la renovación de la mente de la cual nos habla Efesios 4:23, Romanos 12:2. La Biblia va a afectar diferentes cosas. El cambio bíblico implica renovación de la mente por medio de la palabra y va a afectar diferentes aspectos o áreas. Primeramente, su adoración. Adoración ahí en el espacio. Perdonen que de esta tampoco me traje lámina. Su adoración. De adorar a los ídolos a adorar al Dios verdadero. La palabra de Dios también va a afectar o va a cambiar su objetivo en la vida, de complacerse a sí mismo a vivir para agradar a Dios, para darle la gloria a Él. Va a afectar sus deseos, de deseos impíos y desordenados a anhelos piadosos. Va a afectar sus pensamientos y creencias, renovar la mente con la verdad, sus palabras, el hablar con verdad, con amor, sus acciones, el obedecer para la gloria de Dios, como dice Corintios, ¿no? Que hagamos todo para su gloria. Ya sé que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si notas todas estas cosas, es precioso porque podemos concluir rápidamente um, que la santificación no es una opción, sino la evidencia de una vida regenerada. No estamos hablando de perfección sin pecado, sino o una experiencia mística pasiva, sino de una transformación diaria del corazón
por el poder del Espíritu Santo a través de su palabra, pero yo esforzándome. Y como consejeros bíblicos, ah, mi labor es ayudar al aconsejado a entender su problema real de idolatría, de incredulidad, de orgullo, y guiarlo a respuestas bíblicas, arrepentimiento, fe, obediencia. No guiarlo nada más a dejar de mentir. No, mi labor es mucho más profunda. Entonces aquí, am, miren, sí los traía aquí. Perdonen, pensé que no los traía, pero bueno, ya se los dicté. De todas maneras, como les dije, yo le voy a pasar todo esto al hermano Rodolfo para que él tenga acceso y se los pueda compartir la presentación de PowerPoint. Entonces, la naturaleza de la santificación, el creyente es responsable por su santificación, Dios santifica al creyente y las escrituras son el medio para la santificación. Y esto es básico cuando hablamos de consejería bíblica, que tengamos esto bien claro para la santificación. Y entonces, ahora sí, vamos al punto, vamos a la segunda parte de nuestro estudio. Déjenme aquí cambiar de... mm, Ok, y entonces venimos un poquito a lo que sería una pequeña introducción y el día de hoy estamos nada más dando una embarrada de lo que es la consejería bíblica, de lo que es el cambio bíblico. Esto es mucho más profundo. Eh, pero empecemos con qué es la consejería. Ya estuvimos hablando de por qué es necesaria la consejería y es necesaria porque necesitamos ser santificados y ya vimos todo lo que, desde dónde empezó la necesidad de la santificación y las implicaciones y qué es lo que Dios utiliza para santificarnos. Ahora sí hablemos ya de manera más particular de la consejería bíblica. Bien, entonces, consejería bíblica es la aplicación del ministerio uno a uno, modelado por Cristo, usando la palabra y su sabiduría para servir a la persona en la situación que enfrenta, guiándole en el proceso de conocimiento por experiencia de la palabra, de modo que pueda experimentar una verdadera transformación que dé gloria a Dios. Nota aquí, ¿no? El ministerio es uno a uno. Obviamente de repente puede ser 2-1, cosas así, pero por ejemplo en una consejería que es matrimonial y demás, pero vemos precisamente estas cosas. Vemos que Dios, el Señor Jesucristo dio ejemplo de esto. Pensemos cuando estaba de cerca con sus discípulos, cuando pensemos en la mujer samaritana, en el uno a uno. Entonces, vemos estos ejemplos. También podemos ver en esta definición que es un proceso de conocimiento por experiencia. Mi punto no es llenar al aconsejado de teoría. Mi punto es guiarle para que él pueda vivir para la gloria de Dios. Ese es mi punto. Y ve y nota, aunque aparece al final de nuestra definición, no es lo menos importante. Por el contrario, lo más importante, de modo que pueda experimentar una verdadera transformación que dé gloria a Dios. Muchas veces pensamos y tenemos este mal concepto de que yo tengo que trabajar, tengo que esforzarme para yo estar bien, para yo estar bien delante de Dios, para yo estar a cuentas con Dios. Pero nota cómo aún eso es egoísta, porque está girando en torno a mí. La santificación tiene que ver con la gloria de Dios, no conmigo. Ahora, cuando yo doy gloria a Dios, como consecuencia, yo soy bendecido. Y yo soy bendecido, a lo mejor precisamente ya no teniendo ciertos problemas, todas estas cosas, pero eso es consecuencia de que yo estoy glorificando a Dios. Mi propósito a trabajar en la santificación no soy yo mismo, no es el yo sentirme bien conmigo mismo. El propósito es Dios y su gloria. Y esto hay que dejarlo bien claro. Bien, entonces, pasemos o avancemos.
¿Qué sí es la consejería bíblica? ¿Qué es la consejería bíblica? Y bueno, antes de ver esto, hay varios pasajes que podemos ver esto de la consejería bíblica, ¿no? O de dónde sale lo de la consejería bíblica. Por ejemplo, Romanos 15:14 dice, pero estoy convencido de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y son capaces también de amonestarse los unos a los otros. Nota este trabajo cercano de unos con otros. Colosenses 1:28 también nos dice, a él proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres en toda sabiduría a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pero esta palabrita amonestar, 1 Tesalonicenses 5:14 dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, alienten a los desalentados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Pero este trabajo de ayuda entre hermanos es importantísimo. Gálatas 6:1 nos habla, porque muchas veces podemos decir, pues sí, nos tenemos que amonestar y todo, y entonces llegamos como con la espada desenvainada y sobre quien sea, pero también en Gálatas 6:1, por ejemplo, se nos dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáuralo en un espíritu, pero vean lo que dice, de mansedumbre mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero entonces, o sea, cuando vamos y vamos a ayudar a alguien más, tenemos que analizarnos cómo estamos nosotros y debemos hacerlo en amor, con cuidado pastoral, protegiéndolo, mostrándolo que es alguien que necesita ese cambio y esa ayuda del Espíritu Santo. Entonces, no hay que perder de vista estas cosas. Eh, y también no se trata de algo, un alivio temporal, es algo que es profundo, es duradero. Entonces, ahora sí, ¿qué sí es la consejería bíblica? Número uno, es discipulado intensivo y personal. Pensemos en lo que es el discipulado. El discipulado, muchas veces tenemos este concepto de que el discipulado es pues enseñar la palabra de Dios a los que son nuevos. Entonces, tenemos estos libritos de discipulado donde, por ejemplo, donde nos enseña a orar, a leer la Biblia, la importancia de la memorización, el bautismo, la Santa Cena y todos estos temas que son importantísimos. Pero discipulado es mucho más. Pensemos tan solo en Mateo 28, de donde sale esto. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles a guardar todo lo que o todas las cosas que les he mandado. Entonces, el discipulado que el Señor Jesucristo nos mandó es que enseñemos todo lo que Él nos ha mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero ¿qué es todo lo que nos ha mandado? Pues todo lo que aparece en las Escrituras, todo esto. Por lo tanto, nunca dejamos de ser discípulos. Siempre vamos a ser discípulos, siempre necesitamos ser enseñados por otros. Por lo tanto, la consejería no es algo ajeno a eso. Al contrario, es un proceso, no es un ministerio aislado, sino una extensión del discipulado individual enfocado en problemas específicos, en algo particular, en la aplicación práctica de la palabra de Dios. De ahí tienen ustedes, la consejería es un proceso de discipulado continuo y específico dirigido por principios bíblicos, mientras que un discipulado normal, como lo ubicamos, habla de muchos temas. Un discipulado de consejería bíblica es algo que es intensivo y de algo en particular, de ciertos temas que necesitamos. ¿Qué otra cosa sí es la consejería bíblica? Es restauración y redención en Cristo. La meta es la conformidad a la imagen de Cristo. Eh, dice, espérenme, el objetivo es llevar a los aconsejados a una reconciliación con Dios. Ese es mi objetivo. Que ellos estén, mi objetivo no es que la persona se sienta bien.
sino que a mí lo que más me interesa es que esté a cuentas con Dios y que tenga una vida transformada. Según de Corintios 5, 18, 18 y 19 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, de ayudar a otros que se reconcilien con Él. Eh, la meta última es la conformidad a la imagen de Cristo. En Romanos 8:29 nos dice, porque a los que de antemano conoció y también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Bien. Exactamente, lamentablemente hoy bueno, exactamente le estoy diciendo como si estuvieran leyendo el chat. Yo estoy leyendo el chat y por eso estoy contestando al chat. Efectivamente, últimamente se predica tanto en el sentirte bien contigo mismo, en estos mensajes de autorrealización, de tú saca el campeón que tienes dentro, y mejora tu autoestima, pero como ya vimos hace rato, nos amamos demasiado. El mundo nos está haciendo pensar que no nos amamos, pero sí nos amamos. Nuestro punto es la gloria de Dios. Este, bien, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos. Nuestro punto es dar gloria a Dios y tenemos que seguir avanzando porque pudiéramos quedarnos en este punto que es increíble, ¿no? Bien, también, ¿qué es la consejería o qué si es la consejería bíblica? Es un ministerio de la iglesia local. Muchas veces pensamos como si fuera una consulta psicológica en la cual pues yo me voy y ya así como que pues yo por mi lado y demás. Pero ve, nota lo que dice no, perdón, Hebreos 10, 24 y 25 y lo conocemos mucho por el hecho de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero ve el 24. Dice, la consejería se realiza en el contexto de la comunidad de fe. Versículo Hebreos 10, 24. Consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Entonces está hablando aquí en el contexto de iglesia, está diciendo, hey, iglesia, tú debes animar a tus hermanos en Cristo a que crezcan, a que sean cada vez más como Cristo. Y entonces en ese contexto viene el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino, y nota, no dejes de congregarte, el punto es que te congregues. ¿Y cuál es el propósito de que te congregues? La segunda parte del versículo 25, exhortándonos los unos a los otros y mucho más al ver que el día se acerca. Es increíble porque muchas veces pensamos que podemos vivir sin la iglesia, pero la Biblia nos dice que no podemos hacerlo. Dios nos ha puesto en una iglesia local o debemos estar en una iglesia local porque es lo que Dios utiliza para pulirnos y como dice Proverbios, ¿no? Hierro con hierro se aguza. Y esa es nuestra labor. Aquí en Proverbios habla de la amistad, pero precisamente en la iglesia es donde debemos buscar amigos, ¿no? Ah, aquí, gracias Marcelo por tu participación. Mencionabas, hablando del punto anterior, el humanismo, la filosofía que permea en la sociedad y encuentra espacio en la iglesia, ya que esta misma está enfocada en el sentimentalismo como a priori la necesidad al ser humano. Gracias, exactamente ese es el punto. Eh, bien. Los consejeros trabajan en coordinación con pastores, con los ancianos, con los líderes para un cuidado espiritual completo. Por eso es que en Efesios 4, 11 y 12 nos dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿cuál es la finalidad de que él dio estos dones de liderazgo a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo? Bien.
Híjole, perdonen que tengo que seguir porque si no, pudiéramos quedarnos en estos puntos y nos quedan 15 minutos. Bien, número 4. Lo que sí es la consejería es dependencia de las escrituras. Dependencia de las escrituras y el Espíritu Santo. No dependes de teorías seculares, sino del poder de la palabra de Dios. Y aquí pudiéramos hablar acerca de la suficiencia de las escrituras. Eh, Te invito a que te eches un clavado a ver qué es la suficiencia de las escrituras, pero de manera muy rápida. Se me hace. Segundo de Timoteo, que es un pasaje como básico para hablar eh, de la inspiración de las escrituras, pero dice, y seguramente ustedes se lo saben de memoria, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero después de que hace todas estas cosas, nota versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero entonces, si notas aquí, y este es como un mini explicación de lo que es la suficiencia de las escrituras, pues estamos hablando de que las escrituras son suficientes para ayudarnos a transformar nuestras vidas para que den gloria a Dios. Son suficientes para la santificación, son suficientes. No necesitas de métodos, no necesitas de teorías, no necesitas de lo que es la palabra de Dios, porque es usada por el Espíritu Santo para transformarnos. Em, entonces, el Espíritu Santo es el que obra en el corazón del aconsejado para regenerar, consolar, transformar. 1 Corintios 6:11 nos dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Gálatas 5:22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Pero el fruto de quién es? ¿Quién es el que produce eso? Es el Espíritu Santo. Entonces, bien, es por ello que es básico depender del Espíritu durante el proceso de consejería. Ah, vamos con el número 5. Es una confrontación, pero es una confrontación amorosa y redentora. Es lo que mencionábamos hace rato. El propósito no es juzgar ni condenar, sino restaurar y redirigir el pensamiento. Perdón, redirigir hacia el arrepentimiento. Lo que queremos es que la persona diga, o sea, estoy mal, estoy pecando, necesito que el Señor me perdone. Señor, perdóname. Y ese es como el primer paso para la consejería. Lo primero es aceptar que soy un pecador y que soy culpable. Se realiza con paciencia y compasión. Esto es como, de verdad, no me canso de decir que es fundamental. Leíamos, creo, hace rato, ¿no? Eh, Gálatas 6:1, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. 1 Tesalonicenses 2:7 y 8, más bien demostramos ser benignos entre ustedes. Aquí está hablando Pablo, ¿no? De la labor entre los hermanos de Tesalónica. Demostrarnos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así gran afecto. No, nota cuántas emociones está describiendo aquí Pablo, teniendo gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Lamentablemente, con la justificación de la exhortación, se han cometido
un sinnúmero de atropellos en la iglesia y es tristísimo ver cuánta falta de amor, cuánta falta de paciencia, cuánta falta de humildad también. Porque, ay, no, es que es mi labor decirle en qué está mal y nada más agarramos y ta. Pero la Biblia nos dice, hey, nota cuánto amor y aquí estamos hablando de personas, pero podemos hablar también del amor de Cristo por nosotros y ahí todavía le ponemos la barrera, el estándar mucho más alto. Ese mismo amor es el que nosotros debemos, con el que debemos contagiar a otros. Exactamente, Ana Karen, gracias. El concepto erróneo que se tiene de exhortación es el atacar, y no debe ser el atacar, sino el animar en el amor de Cristo. A veces, ahora, eso no quiere decir que a veces no llegue a haber momentos en el que tenemos que ser más firmes, pero aún esa firmeza debe ser en amor. Y la firmeza no es gritar, la firmeza no es humillar, la firmeza no es hacer menos, no es casi correr de las iglesias, y eso no quiere decir que no haya un proceso de disciplina, y es otro tema, pero todo es amor. La palabra de Dios está impregnada de este tema, y nuevamente podemos tomarnos toda una sesión para hablar de esto, pero lamentablemente tenemos que avanzar. Perdonen ustedes. ¿Qué no es la confrontación ahora? Ya vimos que sí es. No es un ministerio separado del discipulado, ya lo vimos. No es un método autónomo, sino que está vinculado al ministerio de la iglesia local, ya lo vimos. Nada más estamos viendo la contraparte, pero para que quede bien claro, no está reservado solo para expertos, sino para todos los creyentes. Eh, Dice la palabra de Dios, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, aquí en Romanos 15:14, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Aquí hay una cosa, por un lado, no está reservado para los expertos, es para todos los creyentes. Eh, Pero por otro lado, la Biblia nos anima a que sí, o sea, si vamos a dar consejería, debemos conocer las escrituras. Y ve cómo dice en este pasaje de Romanos 15:14, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de también de amonestarse los unos a los otros. Pero ¿por qué son capaces de amonestarse los unos a los otros? Porque están llenos de todo conocimiento. Entonces, por un lado, tenemos un Mateo 28 donde nos anima a que todos seamos, que todos hagamos discípulos, pero al mismo tiempo la palabra nos dice, sí, pero sé sabio. Eso no debe ser como, pues entonces como yo no conozco de la palabra de Dios, pues yo no hago esa labor. No, al contrario, debo esforzarme y decirle, Señor, ayúdame, equiparme para conocer más del Señor y poder ayudar a otros. La consejería bíblica tampoco es insensible ni indiferente, sino que debe ejercerse con amor y compasión. Ya estuvimos leyendo este pasaje de Tesalonicenses. No excluye problemas médicos reales, pero reconoce que el problema fundamental del hombre es espiritual. Esto es importante porque a veces se puede llegar como a un extremo dentro de la consejería bíblica que es como, no, todo es espiritual. Sí, pero también hay cuestiones que son vamos a suponer, pensemos en una depresión postparto. Hay un desequilibrio hormonal, no en todos los casos, pero en los casos que hay depresión postparto es la mayoría de las veces es por un desequilibrio hormonal que trajo el dar a luz. Hay enfermedades que traen desequilibrios hormonales. Pensemos en la menopausia también. Ese periodo de menopausia
van a venir probablemente desequilibrios hormonales. Entonces, todo esto puede provocar ciertas reacciones que no son justificables, pero sí hay un factor externo, hay enfermedades que pueden provocar estas cosas o hay medicamentos que lo provocan. Entonces, hay que exactamente considerar la vida integral. Por eso, en muchos libros de consejería van a encontrar que se recomienda, por ejemplo, que la persona se haga un análisis médico para ver si hay, que vaya la persona también con su médico para ver si hay algo que también estuviera por ahí, provocando cuestiones, ¿no? Por ejemplo, luego los malestares de la tiroides también traen desequilibrios hormonales. Entonces hay que tener cuidado también, no nada más llegar y pum, luego condenar. Puede ser que ni al caso. No es para justificar, pero no es para condenar. Hay que ser muy cuidadosos. Eh, También, la consejería no es opcional. Es un mandato. Ya lo vimos en Mateo 28. Muchas veces de Mateo 28 decimos, pues es que la Biblia nos llama a que todos hagamos discípulos y somos obligados a ser discípulos. Entonces decimos, por eso tenemos que estar compartiendo el Evangelio. Sí, pero discípulos ya vimos, es mucho más que solamente compartir el Evangelio. Es ayudar a que otros amen más a su Señor. ¿Quién debe aconsejar? Ya lo vimos también, por eso estoy volando. Todos los creyentes maduros, y lo vimos en el pasaje de Romanos, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Eh, También el llamado al discípulo es para todos los creyentes. La iglesia local es el contexto donde se lleva a cabo la consejería y la responsabilidad es comunitaria, animar, exhortar, amonestar en amor unos a otros, juntos. Bien, ahora el propósito, no quiero adelantarme, no me quiero ir más allá sin que veamos de manera muy rápida, cuál es el propósito de la consejería bíblica. Y como lo he mencionado en varias ocasiones, el propósito supremo de la consejería bíblica es la gloria de Dios, no solo el bienestar temporal del aconsejado. El cambio espiritual es un reflejo del carácter de Dios manifestando su gracia y poder en la vida del aconsejado. Por eso, 1 Corintios, y lo mencionaba yo hace rato, dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios, háganlo todo para la gloria de Dios. Em, El cambio espiritual es un reflejo del carácter de Dios. En Efesios 1:6 nos dice que Dios hizo todo para la alabanza de su gloria. Y eso lo vamos a ver Efesios 1:6, 1:12, 1:14. Toda la obra de Dios la vamos viendo que es para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Y es precioso. Y eso no quiere decir que Dios sea un ser egoísta, no, es porque Él es Dios y merece la gloria, punto. Eh, el objetivo también de la consejería es que el aconsejado crezca en santidad y se conforme a la imagen de Cristo, no que se sienta bien con él mismo, que crezca en santidad y esto a veces va a ser doloroso. El ministerio de consejería debe estar centrado en Cristo para que el cambio sea genuino y duradero. Entonces, con base en todo eso, em, veamos un poquito cómo sería un proceso de consejería. Esto no quiere decir que es algo cuadrado,
No quiere decir que es como paso uno, paso dos, paso tres, y si no hiciste el paso uno, ya todo lo demás se descompone. A veces en la consejería bíblica depende de cada caso. A veces vamos a brincar, a lo mejor vamos a empezar en el paso tres, o luego en el seis, o luego, y vamos a estar brincando, y luego vamos a regresar al uno, y vamos a estar así. Sería como, imagínate una rueda de bicicleta con los rayos y está la consejería y de repente vamos a brincar de uno para otro y así sucesivamente. Así es la consejería bíblica. No basta con conocer de la Biblia, es necesario tener un enfoque relacional, de discernimiento espiritual, una metodología fiel a las escrituras, pero nuevamente no es algo cuadrado. Y ya estoy terminando, denme unos minutitos más. Este, pero algunos pasos del proceso de consejería. Reunir información pertinente. Aquí es el proceso en el cual vamos a escuchar activamente la historia, el contexto, los patrones, las luchas del aconsejado para poder aplicar la palabra de Dios de forma precisa. En Proverbios 18:13 se nos anima a que no aconsejemos sin antes escuchar a otros. En el 18:15 nos dice que busquemos activamente la comprensión, o en el verso 17 que consideremos todos los lados de la historia. Entonces es importante también clasificar los problemas. Es decir, organizar la información en categorías claras que permitan distinguir entre la raíz del problema, sus manifestaciones, qué son cosas externas, cuáles son cosas internas, qué motiva a la persona a buscar ayuda, cuál es su conducta, hechos observables, qué ocurrió, cómo interpreta y filtra la realidad esta persona, pero también sus motivaciones, qué desea, qué teme, a quién quiere agradar. Para esto, por cierto, y hace rato que hablábamos de ídolos del corazón y todo, hay una herramienta que ustedes lo pueden encontrar en internet de manera gratuita. Ustedes si ponen en el buscador por ahí preguntas de rayos X por David Paulison, lo voy a poner aquí en el chat. Em, Preguntas de rayos X por David Paulison. Em, Ustedes pueden, es todo un cuestionario que pueden hacer a sus aconsejados o para ustedes mismos si están trabajando en su santificación personal. Y son preguntas que te llevan a ver y a profundizar en tus ídolos del corazón. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Son buenísimas estas preguntas. Te animo a hacértelas varias veces al año, revolverlas a hacer. Bien, déjenme poner todos de una vez. Número 3. Crear confianza. Establecer una relación segura donde el aconsejado se sienta amado, comprendido, abierto a recibir instrucción. Y esto es importante, sobre todo cuando es gente que no conocemos. Iniciar con calidez, con esperanza, mostrar interés genuino. Por ejemplo, si estamos en un tiempo de consejería y yo estoy viendo mi celular y a cada rato y vuelvo a ver el celular y vuelvo y regreso al celular y regreso al celular y estoy como que entre que platico con la persona y viendo el celular o viendo otras cosas, estoy mostrándole a la persona que no me interesa. Entonces, mostrar interés genuino, evitar una actitud clínica o fría, ¿no? Como que, ay, no, es que yo aquí soy el doctor o lo que sea. No, esto es mucho más importante. No asumir que tenemos el permiso para aconsejar, sino ganárnoslo. Entonces, por eso es importante como hacer relaciones que sean importantes para la persona. Bien. Aquí algunos pasajes que nos pueden ayudar con esto. Mateo 22:39, Proverbios 15:2. Bien, y también brindar esperanza. Impulsemos a los aconsejados a confiar en el poder de Dios y en la suficiencia de su palabra, a pesar de su situación presente. Normalmente alguien que viene a consejería es alguien que viene deshecho, alguien que no tiene esperanza, alguien que está con la cola entre las patas, quizá. Pero nosotros es animarles y decir, sí, lo que hiciste está mal, pero en Dios hay esperanza, en Cristo hay esperanza. Em,
También viene la parte, por supuesto, de instrucción bíblica. No puede haber consejería bíblica si no hay enseñanza de la palabra de Dios. Eh, seguir al aconsejado a través de la enseñanza específica de las escrituras hacia el cambio espiritual en pensamiento, motivación y conducta. Por eso es que, pues, según de Timoteo 3, 16, 17 nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, es decir, nos muestra lo que es correcto, para redarguir, confronta nuestro pecado, para corregir, que es el ayudar a reparar lo dañado, y para instruir, es decir, nos capacita para el futuro, para vivir de manera correcta para el futuro. Y finalmente la asignación de tareas, que quiere decir que nos impulsa, que debemos impulsar al aconsejado a aplicar la verdad bíblica fuera de la sesión. Porque muchas veces decimos, pues sí, aquí le enseño de la Biblia, sí, pero es una hora quizá en una semana, y si le sumas las 3 horas que va a estar en la iglesia, ya son 4 horas, y de ahí probablemente no va a tener contacto con la palabra de Dios. ¿Y cómo dijimos que iba a ser la santificación? ¿Qué es lo que es utilizado por el Espíritu Santo? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, tenemos que poner en contacto a la persona con la palabra de Dios. Y para eso son las escrituras. Un pasaje ahí clave sería Mateo 7, 24 al 27. Este, pero bueno, con esto, mis hermanos, acabo esta embarrada de lo que es la consejería bíblica, de lo que es la santificación. Y al mismo tiempo quiero mostrarles de manera muy, muy rápida, platicarles en un minuto que nosotros como editorial precisamente trabajamos muchos recursos que son de consejería bíblica, que pueden ayudarnos ya sea a nosotros de manera personal o podemos ayudarnos o podemos ayudar a otros eh, en la consejería. Por ejemplo, tenemos estos manuales de consejería bíblica cristocéntrica, teología de la consejería, que lo que hacen es darnos un, una introducción a lo que es la consejería bíblica, nos dan métodos. Teología de la consejería bíblica lo que hace es relacionar las diferentes áreas de la teología con la consejería bíblica, pero todo lleno de ejemplos. Dinámica del corazón, que nos habla de cómo trabaja el corazón para que el cambio real, el cambio bíblico sea verdaderamente duradero, que sea bíblico. O hábitos del corazón que tenemos aquí arriba. Este libro nos habla, pues normalmente todos luchamos con lo que son hábitos, y una persona tarda en generar hábitos 2 a 3 meses. Entonces, aquí el punto, lo que hace el autor de este libro, Greg Gifford, es que nos muestra cómo el corazón trabaja para que se generen hábitos piadosos y haya verdadero cambio espiritual. Bien, manual de referencia médica para el consejero cristiano. Aquí, este manual está escrito, es un libro grande, está escrito por doctores o enfermeras que son consejeros bíblicos, y va a tratar temas como ansiedad, depresión, Alzheimer, estrés postraumático, autismo, varios temas muy, muy interesantes. Si ustedes se meten a la página de EBI, pueden bajar muestras gratis para que vean el contenido también. En la página de EBI, www.editorialevi.com, y ahí lo pueden ver. Estos son devocionales de diferentes temas como la ira, la ansiedad, el duelo, la vergüenza. Tenemos estos libritos son libros de bolsillo chiquititos que tratan temas como el abuso sexual, la ansiedad, la depresión, la muerte, el cáncer, la resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos buenos materiales a los cuales tienen acceso, y algo que me gusta enfatizar continuamente es que no solamente en EBI van a encontrar buenos materiales de consejería bíblica, hay otras editoriales, pueden acercarse a Librería Gracia Abundante. Para ello, hay otras editoriales como Poema, como
Eh, em, Hay una que es relativamente nueva en español que se llama PNR, PIR. Todos sus materiales son de consejería bíblica o muchos de sus materiales. Tenemos otras editoriales como se me fue Faro de Gracia también. B&H acaba de sacar, yo aquí lo tengo, lo estoy leyendo, acaba de sacar un libro que está buenísimo para que vean que no quiero que se suene como comercial, realmente quiero que suene como una ayuda para ustedes, para que sus ministerios sean más fuertes. Este libro, ay, el Blur me lo está, bueno, se llama El Evangelio para Vidas Desordenadas, es un librote, pero es buenísimo, es relativamente nuevo y de verdad es muy bueno el libro. Yo me encanta la consejería, entonces sí, cada cosa que sale luego la compro. Este, sí, espero que esto sea de ánimo, de ayuda, que el Señor nos ayude, pero me permiten antes de otra cosa orar y luego ya le regreso el tiempo a Rodolfo. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Señor, te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos animas, nos confrontas, nos exhortas, pero lo haces con amor, con delicadeza, pero a veces es lo que necesitamos, como decimos, un jalón de orejas. Señor, gracias por tanto que haces por nosotros. Gracias por tu fidelidad y gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y porque estamos unidos a Él y debido a esa unión podemos tener vidas santas. Ayúdanos a seguir cambiando y ayúdanos a tener ministerios en los cuales podamos nosotros ayudar a otros. Te doy gracias por todo y por toda tu amor derramado en la cruz. En nombre de Cristo, amén. Muchas gracias, Armando. Gracias por el espacio. Espero que les haya gustado a todos. Creo que ha sido muy productivo y solamente me gustaría cerrar con una frase que por ahí me ha gustado mucho del libro Instrumentos en las manos del Redentor, que se llama, Ujú. bueno, dice, el fundamento para el ministerio transformador de personas no es la teología profunda, sino el amor. Eh, Exacto. Eso es lo que estuvimos viendo con Armando. Muchísimas gracias. Agradecer a Editorial Bautista Independiente y vamos a dar solamente espacio para dos preguntas breves o comentarios que quieran hacer con respecto a lo que vimos hoy. Si quieren, vamos a dar oportunidad de que puedan abrir sus micrófonos y no sin antes también decir que los libros que nos presentó Armando de Editorial Bautista Independiente los vamos a tener con un 30% de descuento en este fin de semana, el día de hoy, sábado y domingo. Si quieren, pueden mandarnos mensajes a las redes sociales o a nuestro WhatsApp y con gusto los podemos atender. Y ahora sí, ¿hay alguien que quisiera hacer una pregunta? Pueden abrir su micrófono sin problema o escribir en el chat. Gracias a Dios, qué bueno. Gracias a Dios que fue de bendición. Ahí pusieron en el chat. Todo muy bien explicado, muchísimas gracias. Gracias, Marco. Armando, una pregunta, buenas tardes. Buenas Este, tardes. la editorial del libro que comentaste del Evangelio para Vidas Desordenadas, ¿de qué editorial es? Es de B&H, Ok, De Holman. VIH, de Holman. VIH, Ujú. correcto, correcto, gracias. Sí, mi hermano. Y también, por cierto, también el que acaba de mencionar Rodolfo, Instrumentos en Manos del Redentor, que es de precisamente de editorial PIR, PNR, antes lo tenía Faro de Gracia, también es un libro básico que si les interesa la consejería bíblica, deben tenerlo sí o sí en sus librerías, en sus bibliotecas. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Estamos muy contentos de tenerte, Armando. Esperemos que en algún futuro volver a tener este espacio. Primero Dios podría ser como incluso presencial, estaría buenísimo. Y pues Con muchísimas gusto. gracias, Armando, por todo lo que nos has dado y agradecerles a ustedes, hermanos, también el tiempo y estaremos ahí también compartiendo más actividades más adelante. Les invitamos a que sigan las redes sociales
y que también puedan pues adquirir estos libros que nos recomendó Armando. Los tenemos todos los tenemos en Librería Gracia Abundante, así que pueden enviarnos mensajes y pueden aprovechar el descuento que les estamos brindando. Así que, pues muchísimas gracias, así somos despedidos. Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos.